Ahora sí está. ¿Ok? Ciertos materiales cuando se los expone a grandes temperaturas, es decir, cuando se les induce mucho calor, ya sea con un soplete, con una llama o incluso a veces hasta a la intemperie, ciertos materiales tienen la capacidad de moldearse o de expandirse. Es decir, si una barra de metal mide esto, gracias al calor puede suceder que se extienda un poquito más. Es decir, que su longitud inicial varíe, crezca. Si esta era su longitud inicial, ahora va a crecer un pedacito. Y este pedacito le llamamos diferencial de crecimiento. Simplemente me dice cuánto creció o cuánto se extendió. Se extendió un objeto. Esto puede pasar en las tres dimensiones. Puede que sea una barra la que se expanda, puede que sea una placa de metal o puede incluso que sea una esfera, una esfera. Entonces, esto puede pasar en objetos tridimensionales, bidimensionales y unidimensionales. Una barrita como un alambre, como los que utilizamos para, digamos, colgar la ropa. Una placa de metal, como la que se utiliza para, digamos, a veces en los breakers, es una placa de metal. O una esfera de un metal. Todo eso, si se expone a mucho calor, puede literalmente dilatarse. Dilatar significa expandirse. Puede expandirse. Esa expansión va a ser muy grande o muy pequeña. En el 99,9 de los casos, esta expansión, este crecimiento no llega ni siquiera al 0,1%. No es que va a duplicar su tamaño, no es que va a triplicar su tamaño. Eso es extremadamente difícil porque los metales son extremadamente duros. Es muy difícil que con una cantidad de calor que yo podría ponerle, se duplique su tamaño. Tendríamos que ya ponerle cantidades de miles o 10 miles de grados para hacer. Nosotros hablamos de tres ecuaciones o de tres fórmulas, dependiendo de cada dilatación. Tenemos la dilatación lineal, es decir, aquella que le ocurre solo a las cosas que son como barras. Tenemos la dilatación superficial, di- la, que son como a placas o a bases. Y tenemos la dilatación volumétrica, que ocurre ya para los cuerpos sólidos, los cuerpos de tres dimensiones. Cada una de estas tiene su respectiva fórmula, que vamos a repasarlas igual el día de hoy. En el caso de la dilatación lineal, la fórmula es la siguiente. Aquí la tengo. Si yo quiero conocer la longitud final de una barra, simplemente va a ser la longitud inicial de esa barra multiplicado por uno más la diferencia de temperatura, es decir, a qué temperatura yo lo voy a llevar menos a qué temperatura estaba originalmente. Y todo eso lo multiplico para un número que se llama coeficiente de dilatación lineal. Coeficiente de dilatación lineal que depende de cada material. No es lo mismo doblar una barra de acero a una barra de tuxteno o de cobalto. Cada material, incluso cada metal, es diferente en su estructura. Segundo, la fórmula es prácticamente la misma, solo que ahora será el área final es igual a el área inicial multiplicado por
Uno, igualito. Temperatura a la que voy a llevar esa placa, menos temperatura inicial en la que estaba, por el coeficiente de dilatación superficial, que también, como mencioné, depende del material. Y finalmente tenemos la dilatación volumétrica, que es volumen final va a ser igual al volumen inicial multiplicado por uno igualito, más la temperatura final a la que se lleva, menos la temperatura original en la que estaba, por el coeficiente de dilatación volumétrico. Ujú. Una cosa o un detalle que yo no les dije la semana pasada es la relación que existen entre estos tres números. Estos tres números no es que son distintos, son prácticamente el mismo. ¿A qué me refiero? Ustedes el único número que van a tener acceso es el primero, el coeficiente de dilatación lineal. ¿Cómo yo consigo el coeficiente de dilatación superficial? Es facilito. Simplemente es dos veces el coeficiente de dilatación lineal. Nada más. Y asimismo, el coeficiente de dilatación volumétrico es tres veces el coeficiente de dilatación lineal. Es decir, yo podría, si ustedes quieren, en vez de poner esta fórmula, poner aquí dos veces alfa, si quisieran, dos veces alfa. Y aquí, si quisieran, pueden poner tres veces alfa. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. Como para dejar la fórmula mucho más explícita y no tener que acordarse de esta relación. Ujú, ay, perdón. Esa es una opción. Y la otra es como quedamos originalmente, así. Recordando, eso sí, esta relación que está aquí. Muy bien. Les dejo ahí un segundito para que puedan copiar y vamos a hablar acerca de este coeficiente de dilatación, porque van a tener que aprendérselo, no aprendérselo, sino anotarlo y tenerlo en su formulario. Su formulario yo no se los voy a dar este año. Ustedes deben ir armándolo con las fórmulas que ustedes consideren necesarias. Por ejemplo, en física a día de hoy ya tenemos por lo menos 9 fórmulas que aprendernos. Las 6 de conversión de unidades, las 6 de conversión de unidades, más estas 3 nuevas de aquí. Y otras más que veremos más adelante. ¿Listo? Entonces, cosas que deben aprenderse. El coeficiente de dilatación de ciertos materiales. Aprenderse o tenerlos anotados. Por ejemplo, el más común o de los más comunes, el acero. También tenemos el del hierro, el del aluminio, el del cobre, el del vidrio, el del latón. Con esos por lo menos vamos a empezar y a medida que vayamos avanzando podemos ir metiendo más, porque hay muchísimos más. Por ejemplo, el del acero es el siguiente, 1,05 por 10 a la menos 5 Celsius, a la menos 1. Ese es el valor. No es que tengan que aprendérselo, simplemente ténganlo anotado en su cuaderno. Nada más. Simplemente ténganlo anotado en su cuaderno. El del hierro es 1,2 por 10 a la menos 5. El del aluminio, 2,4
por 10 a la menos 5. En el cobre, 1,6 por 10 a la menos 5. El del vidrio, 8 por 10 a la menos 5. Latón, 1,8 por 10 a la menos 5. Ujú. Y aquí solo hay algunos. Por si acaso, esta tablita que yo les puse se encuentra en la página número 16 de su libro. Si quieres, sáquele copia o péguela directamente de ahí o recórtela de ahí. Página 18 está esta tablita, con algunos con los que vamos a trabajar. No son todos, no son todos por si acaso. Ujú. Muy bien, así que creo que ya podemos comenzar a hacer ejercicios. Vamos a comenzar viendo nuestro primer ejercicio y vamos a ver cómo se resuelve esto. Primer literal dice, un cable, ay no, osh, un cable de cobre tiene 100 metros de largo cuando la temperatura es de 5 grados Celsius. Pregunta, ¿cuánto medirá? ¿Cuánto medirá si la temperatura aumenta a, ¿a cuánto? A 25 grados Celsius. Ese es el ejercicio. Un cable de cobre, como los que utilizan los teléfonos, mide 1 metro, mide 100 metros, perdón. Cuando la temperatura es de 5 grados, más o menos la temperatura que hay en la sierra, en lugares. ¿Cuánto medirá si yo ese cable que está en la sierra, digamos, te lo traigo digamos, teletransportándome ahorita a Guayaquil, que está más o menos a 25 a veces? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo mi cable de 100 metros. Cuando yo le aumente la temperatura a 25, ¿a 25? Sí, a 25 va a aumentar. ¿Cuánto? ¿Cuánto va a aumentar? Eso es lo que yo voy a averiguar en este momento. Antes de comenzar, pregunta, ¿qué datos me está dando este ejercicio? Eso es lo primero que deben aprender a identificar en este tipo de problemas. ¿Qué datos tengo? ¿Qué datos me está dando el ejercicio? A ver, vamos uno por uno. Luis, Bueno, primero nos da lo que es la longitud inicial. correcto, que en este caso es de 100 metros. Muy bien. ¿Qué otro dato también tengo? Doménica, La temperatura, ¿qué temperatura? 5 centígrados Celsius. Celsius. Ya, pero ¿qué tipo de temperatura es esa? A ver. Anaí, Tenemos temperatura inicial y final. correcto. La inicial es 5 Celsius. Y la final es de 25 Celsius. ¿Tengo otro dato que me esté dando el ejercicio, sí o no?
¿Tengo algún otro dato que esté o no? José, Creería que el cobre y no es el coeficiente inicial. correcto. Tengo el coeficiente de dilatación del cobre. Cobre. ¿Cuánto es? ¿Lo anotaron? ¿Alguien lo anotó? Romina. 6 por 10 menos 5. Muy bien. 1,6 por 10 a la menos 5. Ok, entonces vamos a ver cuánto creció. Vamos a ver cuánto creció. Aplicamos la fórmula que conocen, que es aquella que abajo. ¿Ah? Una vez que ya tengo eso, simplemente voy a aplicar la fórmula con los datos que ya tengo. La fórmula me dice lo siguiente. Si usted quiere saber la longitud final, simplemente es la longitud inicial y multiplícala por uno, más la diferencia de temperatura, qué tanto la temperatura aumentó o disminuyó, y multiplíquelo por el coeficiente de dilatación superficial. Entonces calculamos longitud inicial 100 metros por uno más temperatura final es 25 menos la inicial que es 5 me da igual a 20. Y esto lo voy a multiplicar por el número que está aquí, 1,6 por 10 a la menos 6. Finalmente me quedaría 100 por uno más. ¿Cuánto me da esto? Madeleine, No, mister, tenía una pregunta. ¿Por qué es a la dígame. menos 6? ¿La fórmula no era la menos 5? Perdón, perdón, ando ciego. Sí, 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 es a la menos 5. Gracias por el detalle. Ahí está. 10 a la menos 5. Ahora sí. Entonces sería 20 por 1,6 por 10 a la menos 5. Esto me da igual a 3,2 por 10 a la menos 4. A eso le voy a sumar 1. A esto le voy a sumar 1. Y a eso lo voy a multiplicar por 100. Finalmente me sale que la longitud final es de 100,032 metros. Ujú. Y si yo quisiera saber cuánto creció, simplemente longitud final menos longitud inicial. Sería 100,032 menos 100. Y esto es igual a 0,32 metros. Ujú. Perdón, 0,032. 0,032 metros. Ahí quedó. Sí, porque aquí hay tres dígitos. 0,032. Ya, esto salió de la multiplicación que me salió aquí. Si yo cojo la calculadora 20 por 1,6 por 10,5 me da esto. Y esto lo voy a sumar con 1. Esto yo lo hago paso a paso, pero si ustedes desean pueden hacerlo directamente en su calculadora, si es que no se confunde. Una cosita, niños, este año yo sí me voy a poner bastante estricto en una cosita, las unidades. El año pasado sí les permití que no me pusieran metros, metros sobre segundos, newton, este año sí. Voy a empezar a penalizar si no me ponen las unidades, por favor pónganmelas. Si estos son metros, abra un corchete y póngame la M de metros.
Es importante para poder ser ordenado y saber con qué estoy trabajando. Si yo dejo 0,032, ¿qué cosa? Puede ser cualquier unidad, cualquier unidad. Así que este año sí me voy a poner bastante exigente en ese punto. Si no lo veo, le penalizo. No le doy la nota completa, simplemente por no ponerme las unidades. Son tan importantes como cualquier otra cosa. Ujú. Preguntas, niños. Valeria. Mister, sí, disculpe, ¿por qué es 3.2 por 10 a la menos 4? ¿Qué cambió? Para que sea para que cambie menos 5. O sea, A ver, déjame confirmarte. Yo multipliqué 20 por 1,6. Calcular a 20 por 1,6 y de ahí lo multipliqué por 10 a la menos 5. Y eso me dio 3,2 por 10 a la menos 4. Es decir, hice esta operación que está aquí. Primero, esto es una multiplicación. La diferencia de temperaturas. La temperatura final era 25. La inicial era 5. 25 menos 5 me da 20. Este es el coeficiente del cobre. Multipliqué 20 por 1,6 por 10 a la menos 5. Y eso me dio 3,2 por 10 a la menos 4. Ahora a esto le sumo 1. Le sumo 1 porque aquí dice, súmale 1. Y una vez que ya tenga eso, multiplíquelo por 100. Ujú. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita sobre este ejercicio? Muy bien, sigamos. Vamos ahora a ponerle un poquito, una doble dificultad. Vamos a ponerle una doble dificultad ahora. Voy a dejarlo aquí mientras voy copiando el próximo ejercicio. Vamos a mezclar un poquito dos temas en uno. Voy copiando literal dos y ustedes pueden terminar. Muy bien, ahora sí, vamos a ver. Este de aquí es un ejercicio que yo considero ya es un poquito más avanzado. No por la dificultad, sino porque mezcla mucho, como una fanesca es este ejercicio de aquí. Claro, ya a ver, regreso. Aquí está el ejercicio uno y aquí está la resolución del ejercicio uno. Ahora sí, vamos a ver este ejercicio.
Dice, me falta aquí, una plancha de acero de 45 centímetros de largo y 60 centímetros de ancho se encuentra a 283 Kelvin. Calcule cuánto se expande si la temperatura se eleva a 302 Fahrenheit. Entonces aquí está complicado. No tanto, pero vamos a verlo poco a poco. Nuevamente la pregunta del millón. ¿Qué datos me está dando el ejercicio? Me dice que es una plancha de acero, así que una plancha es como una placa. Ajá, algo así está haciendo. Algo ahí. Me está diciendo 45 centímetros de largo, 45 centímetros de largo y 60 de ancho. Pregunta, ¿qué tengo que hacer con ese 45 y ese 60? José, Transformarlos a metros. muy bien, ¿cómo hago eso? ¿Cómo paso 45 centímetros a metros? ¿Y cómo paso 60 centímetros a metros? Empezamos por ahí. ¿Quién se recuerda? Lo vimos también el año pasado. ¿Cómo yo hago eso? Mauricio, Sería poner 45 centímetros por 1 metro sobre 100 centímetros. en otras palabras, dividirlo para 100. Nada Sí, más. No, no se olviden, niños, si quieren pasar ustedes de centímetros a metros, que es obligatorio, obligatorio. Nosotros trabajamos en metros, no trabajamos en centímetros ni en milímetros. 45 pasados a metros me da 0,45. 60 pasado a metros me da 0,60. ¿Ya está? Entonces ya hemos hecho eso, ya tenemos con eso la información. Yo les pregunto, ¿este es un caso de dilatación lineal, superficial o volumétrica? ¿Qué dirían ustedes? ¿Lineal, superficial o volumétrica? Anaí, Superficial. correcto. No estamos hablando de una línea o de un cable, ni tampoco estamos hablando de un sólido, de un objeto de 3 dimensiones. Estamos hablando de una superficie en 2 dimensiones. Por lo tanto, estamos en este. Muy bien. Y viendo esto, esto es una plancha, es un rectángulo. Un rectángulo. Así que yo voy a tener que calcular el área de este rectángulo, ¿sí o no? El área. Porque esta área que está aquí es la que va con el calor a expandirse. Yo quiero ver qué tanto se va a expandir esta área. El área de un rectángulo, por si no se acuerdan, es el base por altura o el largo por el ancho. Así que sería 0,45 por 0,60. Esa sería el área inicial de mi base, área inicial. El área que va a comenzar, la que está originalmente a esa temperatura. 0,45 por 0,60 es igual a 0,27. 0,45 por 0,60 es igual a 0,27. Ojo, metros al cuadrado, porque el área se mide en metros al cuadrado. ¿Ok?
Entonces, miren cómo tuve que hacer este primer análisis solo para obtener el área inicial. Tuve que pasar los centímetros a metros y tuve que recordar que eso es un rectángulo. Un rectángulo. Si fuese un círculo o un triángulo, ¿me lo dice el ejercicio o me lo dirá una fotografía o una foto que le voy a colocar? Ujú. Siguiente, ¿qué dato me está dando el ejercicio ahora? Anaí, Da la temperatura también, pero esa hay que convertirla. exactamente. Temperatura inicial me dice que se encuentra a 283 Kelvin. ¿Cuánto es esto transformado a Celsius, que es con la que este tema trabaja? Este tema trabaja con Celsius. ¿Cuánto sería? Lo vimos la semana pasada. Madeleine. A 10 Celsius. 10, correcto. Es decir, en vez de ponerle 283, yo puedo colocarle se encuentra a 10 grados Celsius, que es mucho más fácil de entender nosotros. 10 grados Celsius es algo frío, es bien frío, bien frío. Y también me dice la temperatura final, que se encuentra a 302 grados Fahrenheit. ¿Cuál sería esta temperatura final transformada a Celsius? Tómese su tiempo. Ainhoa, 150. 150 Celsius. Eso es bastante. Solo para 100 grados el agua empieza a hervir. Estamos hablando de que la temperatura es más que el agua hirviendo, para que se den una idea. Entonces ya tenemos todos los ingredientes para armar nuestro ejercicio. Entonces yo puedo decir, la temperatura se expande en vez de 302 grados a 150 Celsius. Ahora sí, podemos hacer el cálculo de lo que queríamos ver. Dejo un segundo para que puedan copiar antes de realizar el ejercicio, ya la resolución como tal. Muy bien. Entonces, recordando la fórmula, me dice lo siguiente. El área final es igual a el área inicial por uno más la temperatura final menos la temperatura inicial por el coeficiente de dilatación superficial. O como yo les dije, en vez de ponerle esto, simplemente le podemos colocar dos veces el coeficiente de dilatación lineal. Nos estábamos olvidando de ese punto. ¿Cuál es el coeficiente en este caso del acero? ¿Quién lo pudo anotar? José. Ya, era 1,05 por 10 a la menos 5 por Celsius a la menos 1. Correcto. Ahora sí, ya tenemos todos los ingredientes, podemos armar nuestra resolución. El área final, ¿qué tanto va a expandirse esa placa? Va a ser igual a 0,27. Sí quedó claro de dónde sale este 0,27. ¿De dónde salió que yo tuve que hacer base por altura, dibujar que esto es una placa rectangular, transformar esto a metros? Sí quedó claro. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, en este momento puede hacerla sobre este 0,27, porque mientras que en el primer ejercicio estaba vaquita,
100 aquí, 100 acá, excelente. Acá tuvimos que hacer ese paso adicional. Adicional tuvimos que hacer eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos dimensiones. No puedo colocar el 45 ni el 60 solos. Tengo que multiplicarlos porque son un rectángulo. ¿Ok? Todo esto lo multiplico por uno más. Temperatura final 150. Inicial 10. Multiplicado por dos veces. 2 por, y aquí hay que recordar 1,05 por 10 a la menos 5. Entonces vamos parte por parte. Número uno. Esto lo copio igualito. Igualito, igualito. 0,27 por esta cosa. Esto me da 140. 140. Y yo multiplico ahora esto que está aquí. Simplemente voy a mi calculadora y veo. 2 por 1,5. 2 por 1,05, mejor dicho, por 10 elevado a la menos 5. Eso a mí me da igual a 2,1 por 10 a la menos 5. Ujú. Nuevamente, área final 0,27 por... Ahora multiplico estos dos. 2 por 1,05 lo multiplico por 140. Y eso me da uno más 0,00294. Finalmente, a esto que está aquí le sumo uno y a eso que está ahí lo multiplico por 0,27. Por lo tanto, el área final me da igual a 0,2707,938. Ahora, en este aspecto yo sí les recomiendo que como hablamos de cantidades muy pequeñas, en este tema no es recomendable redondear porque estaríamos perdiendo información. Así que en este tema yo les recomiendo siempre mantener por lo menos cuatro decimales. 4, 2, 4. Así que esto de aquí a mi mil. Por lo tanto, esta sería mi respuesta. 0,2707. Ujú. Ahora, si yo quiero saber cuánto creció, cuál es la diferencia de áreas, simplemente es área final menos el área inicial. Área final es 0,2707. Área inicial 0,27. Por lo tanto, lo que creció esto de aquí, lo que creció es, o lo que es exactamente 0,0007 metros cuadrados. Creció extremadamente poco. Aunque la temperatura aumentó hasta acá, hasta más de la que el agua hierve, creció prácticamente creció nada. Mm, Prácticamente nada. Ujú. Esto es lo que creció. Es decir, si estaba aquí, digamos, este es el borde, creció un filito.
una gotita, por así decirlo. No creció prácticamente nada, porque al hablar de metales, 100 grados no es nada. 100 grados no es nada. Ujú. Muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna duda, inquietud? Ah, simplemente se suma. Un, Pone en su calculadora uno más todo eso y le sale 1,00294. Valeria, Mister, disculpe, ¿cree que pueda subir para ver la fórmula anterior? claro. Entonces, esta es la resolución del ejercicio. Solo es esto. Ojo, fíjense que yo fui paso por paso, cuando en realidad, si ustedes lo ponen en la calculadora y lo ponen bien, se pueden ahorrar muchas líneas. Aquí sería la parte de arriba. Anaí, dígame. En la parte de la resolución del ejercicio, cuando puso la fórmula del acero, ¿dónde quedó los 10 grados centígrados a las -1? Ah, ya. Aquí. Temperatura final 150. Temperatura inicial 10. 150 menos 10, 140. ¿Qué es lo que coloqué aquí? Ujú. En su calculadora, ustedes, si estén en una calculadora científica, hay un botoncito que dice así, que tiene un sombrerito como arriba. Ustedes le dan al 10 y le dan a ese sombrerito. Y en algunos casos les aparecerá al ladito un paréntesis. Ojo, pongan siempre el paréntesis si no les aparece. Y de ahí ponen -6 en la calculadora. Colocan el 10, ponen el sombrerito, busquen este botoncito, abran paréntesis si es que no les abre y pongan -6. Y así es como ustedes pueden colocar en su computadora, perdón, en su calculadora el 10 a la -6. ¿Listo? Un placer. Ah, me pasé de tiempo. ¿Por qué nadie me avisa que ya tienen su receso? Listo, hasta aquí nos quedamos.